Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a darle inicio al segundo panel del evento. Mi nombre es María Gabriela Minaya, voy a ser la moderadora de este evento y van a exponer el doctor Javier Palumo, la doctora Anabel Papa, la doctora Anabela Sandri, la doctora Aldana Rohr y de forma remota la doctora Melina Majul. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder participar de este congreso. Mi idea principal va a ser avanzar con algunas reflexiones sobre el fenómeno migratorio y la lógica, algunas reflexiones sobre el fenómeno migratorio desde la perspectiva del trabajo en el marco de un proceso de integración regional que es el Mercosur, y voy a hacer algunas referencias a aspectos que pueden ser generalizables a toda la región suramericana, ¿verdad? Ese va a ser el principal objeto de mi exposición. Voy a tratar de ser muy sintético, en realidad es una exposición que en realidad me suele llevar como el doble de tiempo del que dispongo, así que voy a tratar de hacer una especie de síntesis ajustada de algunas de las principales ideas. La primera idea que a mí me interesa desarrollar es la idea de que cuando nos acercamos a la temática de las migraciones internacionales y la necesidad de políticas públicas para abordar el fenómeno de las migraciones internacionales, necesariamente tenemos que pensar en marcos normativos y en políticas públicas que exceden las fronteras nacionales, que necesitan de alguna manera de un grado importante de cooperación, un grado importante de complementariedad, un grado importante de articulación, puesto que estamos hablando de un fenómeno de carácter transnacional y complejo y requiere de alguna manera ese tipo de instrumentos. Y cuando abordamos esta temática, una de las cosas, por lo menos cuando la abordamos de una perspectiva de derechos humanos, una de las cosas que saltan a la vista es la ausencia de acuerdos vinculantes específicos de carácter mundial o regional altamente ratificados, ¿no? Existen instrumentos como la Convención de Naciones Unidas para Trabajadores Migrantes y sus familias, pero bueno, todos y todas sabemos que es un instrumento que ha sido ratificado por muchos países del sur, muchos países que se han caracterizado tradicionalmente por enviar a sus nacionales o porque sus nacionales son expulsados o migran en definitiva hacia otros países, generalmente del norte, y no ha sido ratificado por esos países receptores de grandes corrientes de migraciones internacionales. También es de conocimiento la iniciativa de un pacto mundial, en 2018 aprobado, de un pacto mundial para una migración ordenada, regular, me estoy olvidando un adjetivo, siempre me acuerdo de los tres, segura. Y de alguna manera ese pacto mundial, desde mi perspectiva, es como un intento de lograr algunos acuerdos, pero no vinculantes, para abordar el fenómeno de las migraciones internacionales ante, llamémosle, las dificultades o el fracaso de avanzar con instrumentos vinculantes fuertes para abordar un tema complejo y transnacional como son las migraciones internacionales. En este contexto normativo, me interesa desarrollar un poco el recorrido del Mercosur, de algunos hitos del Mercosur, con el propósito de dar cuenta de las diferentes etapas que ha transitado el bloque regional y algunos compromisos que ha establecido para un futuro que es por demás incierto. Es importante para avanzar en este recorrido por algunos de hitos, que lo voy a hacer en forma muy breve, porque me consta, porque leí el programa de este congreso, de que van a haber exposiciones específicas para profundizar en algunos de estos hitos, de estos instrumentos que voy a solo mencionar. Es importante mencionar, decía, que la academia ha expresado que en las 2 últimas décadas América del Sur fue creando un régimen regional de movilidad humana que ha sido calificado por algunos autores como el más desarrollado después del de la Unión Europea,
con características que implican el reconocimiento de la igualdad de derechos económicos y sociales especialmente, la no criminalización de la migración, inclusive la enunciación del derecho a migrar y el derecho a residir en otros Estados miembros. Todas estas características de la gobernanza migratoria de carácter regional son características que hoy día tenemos de alguna manera interiorizada en el ámbito subregional y regional específico, pero son características que no encuentran un alto grado de generalización a nivel global. Específicamente esta idea del derecho a migrar, que se encuentra en normativa de carácter interno de muchos de los países de Sudamérica, no está presente y no tiene de alguna manera una recepción generalizada en el ámbito universal. La regulación del fenómeno migratorio suele contar con perspectivas criminalizadoras y perspectivas que no están centradas en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes y políticas migratorias que no han incorporado plenamente el enfoque de los derechos humanos. Eso estoy hablando desde una perspectiva general y universal. La región además se ha convertido en un actor importante en foros internacionales relacionados con la migración y sostiene y promueve el reconocimiento global del derecho a migrar, la universalidad de los derechos de las personas migrantes, en lugar de las expulsiones, la regularización de las personas migrantes como solución a la irregularidad. El papel que le corresponde al enfoque de derechos humanos en todo este contexto, el papel que le corresponde, decía, al enfoque de derechos humanos en este contexto es parte de la discusión y existe una indudable tensión con connotaciones de carácter político detrás de estos desafíos que enfrenta la humanidad y la región en el futuro. El primer tema que quiero desarrollar de forma un poco más específica tiene que ver con estos hitos del Mercosur. Este abordaje de la temática migratoria desde una perspectiva de derechos humanos hay que entenderla dentro de un camino que ha ido desde el año 1991, fecha del Tratado de Asunción, hasta el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur del año pasado, un camino que ha tenido una primera etapa de privilegio, de una lógica de libre circulación de los trabajadores, que visualiza claramente la temática de la migración desde la perspectiva de las migraciones laborales y que encuentra de alguna manera en las migraciones internacionales y en las migraciones intrarregionales un aspecto relevante desde la perspectiva del desarrollo económico y desde, digamos, intereses que tienen que ver con la promoción de políticas de población y de desarrollo en sentido amplio. Una segunda etapa que me parece bastante interesante plantear tiene que ver con la regulación y el establecimiento de distintos instrumentos orientados a facilitar la circulación, regular algunos aspectos que tienen que ver con el tránsito vecinal fronterizo y también aspectos que tienen que ver con la documentación y el desarrollo de controles integrados en las fronteras de la región. Ese es otro aspecto sustancial sobre el cual existen avances evidentes y notorios que han sido establecidos en instrumentos de carácter regional. En forma muy sintética, entonces, lo que estamos hablando es de un tránsito entre enfoques centrados en una lógica de desarrollo, enfoques centrados en una lógica de seguridad y enfoques centrados en una lógica de derechos humanos. Y lo que me interesa sobre todo plantear en relación a estos tres enfoques es que no son enfoques que funcionan desde una lógica o desde una mecánica que tiene que ver
una idea de olas y contraolas, en el sentido de un paradigma que es sustituido por otro paradigma, sino que se trata de enfoques que conviven y de alguna manera la mirada sobre las políticas migratorias regionales y las miradas sobre la normativa que regula aspectos relevantes de las migraciones en el ámbito regional, pendula entre estas tres formas de acercamiento, de regulación y de gobierno del fenómeno migratorio, ¿no? Porque las migraciones, en definitiva, tienen esta característica de ser un factor relevante para las economías de los países y para las lógicas y las estrategias de desarrollo, pero también son un aspecto que es regulado y abordado de una perspectiva de seguridad, pero también desde una lógica de desarrollo humano de las migraciones se ha trabajado y se trabaja en una perspectiva ya no instrumental como las otras dos anteriores, sino centrada en el desarrollo de normativa de reconocimiento de derechos y políticas públicas de garantía de esos derechos en el ámbito regional. En ese sentido, a mí me parece interesante pasar revista algunas de las principales experiencias de carácter institucional que se han desarrollado en el ámbito suramericano. La principal, la Conferencia Suramericana de Migraciones, que fue creada en 1999. Claramente, a partir del nuevo siglo se empieza a desarrollar este tercer eje o este tercer lugar del péndulo, o lugar por donde circula este péndulo. La Conferencia Sudamericana de las Migraciones es un proceso de carácter consultivo, no vinculante, sin embargo ha sido un lugar privilegiado donde los países han constituido y discutido posiciones sobre aspectos de la temática migratoria e inclusive coordinado posicionamientos políticos a nivel global en el ámbito de las migraciones internacionales. Otro espacio institucional que me parece interesante mencionar para quienes quieran profundizar e investigar sobre el tema es el trabajo del Foro Especializado Migratorio a partir del año 2003, que funciona en el marco de las reuniones de ministros y ministras del Interior del Mercosur. Este es un grupo muy relevante. Las delegaciones de los estados partes y asociados del bloque han participado activamente y participan activamente del FEM, y en el marco de estas reuniones se realizan estudios, se comparten informaciones, se negocian acuerdos e instrumentos de trabajo y se han coordinado respuestas a problemas y situaciones específicas, y existe una potencialidad tanto de la producción de documentos de carácter político como la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios del 2004, como la negociación de instrumentos que pueden transformarse en instrumentos con un valor jurídico, inclusive en instrumentos de carácter vinculante, no por la aprobación en el Foro Especializado Migratorio, sino por su elaboración y negociación en el Foro Especializado Migratorio y luego su aprobación y su puesta en vigencia de acuerdo a las normas generales de la normativa del bloque regional. Un punto especial en todo esto que tiene que ver con la construcción de políticas públicas de carácter regional con enfoque de derechos humanos, y que me consta de que va a haber una exposición específica sobre la temática, por lo cual no voy a profundizar, son los acuerdos de residencia del Mercosur, Bolivia y Chile, que están actualmente extendidos por adhesión a Colombia, Ecuador y Perú, que constituye el avance más importante en materia migratoria en el ámbito regional. Es un instrumento que incorpora el enfoque de derechos humanos, que específicamente habla de igualdad de derechos, igualdad en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales por parte de personas migrantes nacionales de los países partes de este acuerdo de residencia. Es un instrumento que aborda en forma específica la temática de la persona migrante en forma integral, haciendo referencia al derecho a la educación de los hijos, las hijas de las personas migrantes. Es un instrumento
que de alguna manera establece un primer paso hacia la formalización de un nuevo mecanismo de gobernanza a nivel regional, y implica también, como gran característica señalada reiteradamente por autores y autoras, una ruptura del vínculo entre derechos de residencia y aportación económica o laboral de las personas migrantes, en tanto se establece un régimen que no condiciona el derecho a residir a la obtención de un contrato de trabajo o la comprobación de medios económicos, sino al criterio de la nacionalidad, que es incorporado como criterio base para obtener la residencia regular, más allá de la actividad que la persona desee realizar. Esto es un cambio fundamental en el tratamiento de la temática migratoria en la región, y es un cambio que ha beneficiado a miles, millones de personas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una región del mundo que se caracteriza por grandes cantidades por un porcentaje elevado de personas que se movilizan en el ámbito regional específico, o sea, personas que se mueven y migran entre países de la región suramericana. El otro, por último, el último punto que me interesa mencionar en esta muy breve revista de algunos hitos normativos e institucionales tiene que ver con el Estatuto de Ciudadanía. Ustedes saben que el Estatuto de Ciudadanía es un plan desarrollado a partir del año 2010, que en marzo del 2021 es lanzado en el marco de la conmemoración del 30º aniversario del Mercosur, en el marco de la presidencia pro tempore de Argentina el año pasado, y es básicamente un compendio de derechos, beneficios a favor de las personas nacionales, ciudadanas y residentes en los estados partes del bloque, y se complementa además este instrumento con la aprobación el mismo año, pero en mayo, de una decisión de la CAN, de la Comunidad Andina, que es el Estatuto Migratorio Andino. Me parece importante destacarlo, el estatuto, que creo que está vigente desde agosto del año pasado, es una norma que regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos y las ciudadanas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tanto el acuerdo de residencia del Mercosur, con esta aprobación y lanzamiento del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur en el año 2021, y también en el año 2021 de este Estatuto Migratorio Andino, dan cuenta de un cierto dinamismo en la región de la temática migratoria, y en todos los casos estamos hablando de instrumentos internacionales que claramente privilegian la regularidad, la residencia y la garantía de derechos por sobre otro tipo de criterios de gobernanza migratoria. Todo este camino obviamente no ha estado exento de dificultades y obstáculos. Para poner un ejemplo, el acuerdo de residencia que tanto he valorado hace un momento en mis palabras, demoró 7 años en ponerse en vigencia, lo que da cuenta de cierta lentitud del proceso de puesta en vigencia de la normativa de carácter regional. También existen avances normativos e institucionales que han tenido dificultades importantes en lo que tiene que ver con su implementación o el establecimiento de mecanismos de seguimiento o monitoreo de su implementación. En definitiva, existen desafíos muy relevantes en el marco de esta implementación y la puesta en vigencia y la negociación de instrumentos, iniciativas y el desarrollo de coordinaciones regionales. La institucionalidad, específicamente la específica o la referida a la temática migratoria, como el FEM, así como la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, la RAD, tienen una agenda futura cargada de importantes desafíos. Pensemos que
probablemente la situación migratoria y la coyuntura vinculada al rumbo general de las migraciones internacionales se va a encontrar ahora como acompañada por otros nuevos desafíos vinculados a esta situación generada por la pandemia de COVID-19, la situación de pospandemia, una desigualdad creciente y además ahora los efectos de una guerra y una crisis alimentaria de importantes dimensiones que se puede visualizar en un futuro próximo si es que no se toman medidas apropiadas. De alguna manera las problemáticas vinculadas a las migraciones internacionales no han sido superadas, sino que lo que han sido es acompañadas por nuevas problemáticas que se van superponiendo en forma de conglomerado sin que estemos en una situación de alivio en referencia a las grandes dificultades que tienen las personas migrantes para migrar con dignidad y derechos. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer que me hayan invitado a participar. Bueno, el tema de mi exposición es expulsiones colectivas de extranjeros en el ámbito europeo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una visión desde la jurisprudencia. Hablar de migraciones y puntualmente del tema de expulsiones de extranjeros, o al menos personalmente entiendo que es un tema bastante actual. En términos de números, para mediados del año pasado, según cifras del ACNUR, 82 millones de personas en todo el mundo se habían visto obligadas a huir de sus hogares por persecuciones, conflictos o violaciones de derechos humanos. Y sabemos que en el ámbito europeo quizás el punto álgido en esta temática, en temáticas de corrientes migratorias, fue en el año 2015, pero sin dudas con justamente la guerra que está transitando hoy en Ucrania, la situación de alguna forma se vuelve a números muy, muy altos en cuanto a corrientes migratorias. Para finales de marzo de este año, es decir, a casi un mes y algo del inicio de la guerra, al menos 10 millones de ucranianos y ucranianas habían tenido que abandonar sus hogares, también según la ACNUR, por lo cual la temática de migraciones nos convoca de alguna forma a hablarlo. En tema de, digamos, como bien sabemos, todo lo que tenga que ver con regulación de entrada de personas, flujos migratorios, está dentro de las competencias soberanas de cada Estado. Eso no quiere decir que se tenga que hacer al margen de los derechos reconocidos y los derechos o los compromisos internacionales asumidos por esos Estados en materia de derechos humanos. Y en el ámbito europeo, cuando hablamos de esos compromisos, nos encontramos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, puntualmente el artículo 4 del Protocolo 4, que prohíbe expresamente las expulsiones de migrantes, las expulsiones colectivas de migrantes, perdón. Cuando uno va a los trabajos preparatorios del protocolo, define a migrantes como aquellas personas que no tienen derecho real de nacionalidad en un Estado, ya sea que estén de paso en ese lugar, en ese país, residan o estén domiciliados en él, sean refugiados o hayan ingresado al país por iniciativa propia, sean apátridas o posean otra nacionalidad. O sea que tiene una definición bastante amplia de lo que debería entenderse por extranjeros. Y lo que busca esta norma puntualmente, o sea, su propósito, es justamente que se expulsen a estos migrantes de forma colectiva, que implicaría no analizar individualmente la situación de cada una de las personas, que esas personas no puedan tener oportunidad de alegar las circunstancias que llevan a su migración, no se identifiquen, no puedan exponer las problemáticas, no puedan alegar el derecho de asilo,
por lo que si uno lo analiza en términos procedimentales, esto actúa como una garantía procesal, porque de esta forma lo que se importa este principio o esta prohibición de expulsiones colectivas es prohibir que se devuelvan de forma automática sin que omitiendo de alguna forma una decisión motivada por parte de la autoridad pública, una decisión que tiene que exponer los motivos por los cuales se está expulsando a esas personas, analizar la situación de esa persona, puntualmente analizar si la devolución al lugar de donde proviene no la pone en peligro de ser objeto de torturas, de penas o tratos inhumanos o degradantes, y todo eso no es posible hacer, no es posible analizar la situación de la persona, no es posible motivar la decisión, no hay posibilidad de que esa persona tenga derecho a ejercer algún tipo de recurso para cuestionar esa decisión si la devolución de esas personas se hace de forma precipitada, masiva, automática, que es un poco lo que busca este principio, es el hecho de que esa persona ingrese al territorio europeo y automáticamente se la devuelva de la forma en que ingresó. Por eso es que muchas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde se reconoció, digamos, se interpretó que el Estado había incurrido en violación de este principio, se lo interpreta conjuntamente con las garantías procesales, el derecho a un recurso efectivo y también la prohibición de tortura, justamente porque se tiene que analizar esta situación. Bueno, si se devuelve a esa persona en ese lugar de destino de donde proviene y de donde está tratando de escapar, esa persona puede ser sometida a algún tipo de tratos inhumanos, degradantes, prohibidos también por el Convenio Europeo. Y también dentro de la Unión Europea específicamente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe las expulsiones de extranjeros en el artículo 19, esta carta que está dirigida, digamos, a los órganos e instituciones de la Unión Europea y a los estados cuando aplican derecho de la Unión Europea, por lo cual, digamos, por lo menos desde el ámbito estrictamente del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo y dentro del ámbito de la Unión Europea, esta prohibición está vigente y está, digamos, presente desde ambos cuerpos normativos. Ahora, ¿qué pasó o qué pasa en temas de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta prohibición? En general, digamos, hay como un punto intermedio en materia de jurisprudencia que lo podemos marcar en febrero de 2020. Previamente a febrero de 2020, en líneas generales, hubo diferentes sentencias sobre esta temática, pero se tendió a condenar la violación del artículo 4 del protocolo 4 cuando los estados incurrían en estas devoluciones colectivas que están prohibidas. Porque, por ejemplo, no se había dado una oportunidad a esas personas de defenderse, no se podía considerar que la decisión adoptada por la autoridad pública al devolverlos a su lugar de origen había sido de forma que pueda entenderse una interpretación individual y genuina de las circunstancias de esas personas, porque directamente no había habido ningún tipo de examen de las personas, no se las habían entrevistado, no se las habían ni siquiera identificado y se limitaron a trasladarlas al lugar de donde provenían, porque en algunos casos consideraron acreditado que existía una práctica administrativa, una especie de patrón administrativo en connivencia con otras autoridades públicas como los poderes judiciales, de forma tal que cualquier persona que provenía de un país determinado era devuelta de forma automática. Y en febrero de 2020 se dicta la gran sala del Tribunal de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicta la sentencia ND y NT contra España. El caso no, digamos, en cuanto a lo que es fáctico, en líneas generales no es diferente
a muchos casos en cuanto a la situación migratoria de las personas. En este caso eran 2 personas, una que provenía de Costa de Marfil y la otra de Malí. Y los hechos tienen lugar en 2014, cuando luego tratan de ingresar a España desde Marruecos, puntualmente intentan ingresar a lo que es el enclave de Melilla, un enclave que se caracteriza por tener vallas, que si uno sigue un poco las noticias, son vallas cada vez más altas. Exactamente, en algún momento le habían agregado una especie de cuchillas en la parte superior de las vallas, que después se tuvieron que modificar. Y estas personas, en un grupo mayor, son 2 personas, pero un grupo integrado por 200 personas, saltan las vallas después de estar varios días intentando acceder, después de estar meses viniendo desde sus lugares de origen. Y una vez que ingresan a suelo español en Melilla, las autoridades públicas las devuelven automáticamente. No los individualizan, no interviene ningún tipo de asistencia letrada, a lo sumo algún tipo de asistencia médica, porque obviamente al saltar esas vallas se lastiman, pierden miembros del cuerpo en algunos casos. No era el caso ni de ND ni NT, pero habían logrado saltarlas, y cuando llegan a saltarlas los devuelven. En el caso interviene en primera instancia la sala de la Unión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en esa primera intervención, que la sentencia es de 2017, considera que justamente España había violado el artículo 4 del protocolo, porque se había dado una expulsión colectiva, o como en España se lo suele llamar como expulsiones en caliente. Ahora, el Estado español lo que hace es solicitar la intervención de la Gran Sala, y la Gran Sala dicta la sentencia justamente en febrero de 2020, y por unanimidad consideran que no hubo violación del artículo 4 del protocolo 4, porque lo que dicen es que estas mismas personas, ND y NT, se habían sometido a esa situación, es decir, había una especie de culpa de las propias personas que se habían sometido a una situación irregular porque no habían, por ejemplo, decidido acceder a un procedimiento legal que establece la normativa, acercarse a una representación diplomática o consular de España, sea en sus países de orígenes o en Marruecos. Y es interesante porque en la propia sentencia había informes del ACNUR y de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados que decía que estaba acreditado que los migrantes de África subsahariana no tenían posibilidad de acceder a procedimientos migratorios o de asilo dentro del paso fronterizo de Melilla, que la duración de los procesos era eterna, era muy larga, de forma tal que desanimaba cualquier tipo de intención de acudir por la vía legal, y los desanimaba, y que eso hacía que la opción, como opción única válida, era cruzar las vallas, saltar las vallas, básicamente. Otra circunstancia que tiene en cuenta esta sentencia es que dice que no solo se habían sometido ellos mismos a un procedimiento irregular, es decir, que ellos mismos habían decidido someterse a esa situación, sino que además se habían aprovechado del gran número de personas, porque estaban conformados por un grupo de 200 personas, y que habían utilizado la fuerza y la violencia. Esto, obviamente la sentencia fue bastante criticada en ese momento, además no deja de ser febrero de 2020, y como bien sabemos, una de las primeras medidas adoptadas por muchos estados a nivel mundial en el marco de la pandemia del COVID fue cerrar las fronteras. Entonces sabemos que dentro de lo que es la vulnerabilidad que de por sí viven las personas migrantes, estaban sometidas a una doble vulnerabilidad. Por un lado, por la vulnerabilidad en sí mismo, por ser grupos especialmente protegidos, y además
por la vulnerabilidad de la situación en marco de una pandemia. Es más, a fines del año 2020 hubo un incendio en uno de los campos de refugiados, creo que era el que está situado en Grecia, no recuerdo ahora el nombre. Sabemos que los campos de refugiados en general no tienen acceso a condiciones de limpieza y de aseo que son necesarias para evitar los contagios de COVID, que hay hacinamiento. Entonces, digamos, el dictado de la sentencia se da un poco cercano a ese contexto. Ahora, ¿qué pasó después de esta sentencia de la Gran Sala? Un mes después, en marzo de 2020, se dicta una nueva sentencia. Que es Asadi contra Eslovaquia. La mayoría es bastante ajustada, 4 votos contra 3, en donde se considera que en el caso no hubo violación del artículo 4 del protocolo 4, porque si bien había sido, digamos, las situaciones habían sido analizadas individualmente, habían sido a partir de entrevistas cortas de más o menos 10 minutos, con preguntas estandarizadas, pero eso no excluía el hecho de que se habían realizado exámenes individuales de cada una de las personas. En la disidencia consideran que hubo violación del artículo 4 del protocolo 4, hacen lo que llaman la excepción de NDNT, analizan si en el caso hubo lo que sería una conducta culpable que se le podría atribuir a las personas que en este caso estaban en situación de migración. Y este mismo examen se retoma en un caso más tarde de julio de 2020, MK contra Polonia, en donde sí van a considerar que hubo violación de la prohibición de expulsión colectiva. En el caso era un grupo de personas, 13 solicitantes que provenían de Bielorrusia, pero eran nacionales de Chechenia, y que justamente alegaban temor de sufrir tratamientos inhumanos o degradantes y tortura en Chechenia. Y una vez que dicen, bueno, sí, hubo una devolución en caliente o una devolución colectiva, hacen el análisis de esta excepción de ND y NT. Dicen, bueno, ¿se le puede atribuir responsabilidad o una suerte de culpa a estas personas? ¿Se sometieron ellos mismos a una situación irregular, como sucedió en ND y NT? Y lo que dicen es que no, porque no habían utilizado ni la fuerza, ni se habían aprovechado del número que los conformaba, porque eran 13 personas nada más, que habían intentado en varias oportunidades y de forma negativa, teniendo respuestas negativas, habían intentado la vía legal, pero que no habían, digamos, o sea, no se habían sometido a un procedimiento que ND y NT consideraron ilegal, que era, digamos, saltar las vallas. Y en última instancia, en julio de 2021, interviene la Sala Primera del Tribunal de Estrasburgo, en otro caso también contra Polonia. En este caso eran 3 personas nacionales de Siria que estaban residiendo en Bielorrusia, tenían una visa que se les estaba por vencer, habían estudiado en Bielorrusia, sabían que no había posibilidades de solicitar algún tipo de protección internacional en Bielorrusia, por lo cual intentan ingresar a Polonia. Y nuevamente se da la situación de que son devueltos conjuntamente, sin analizar individualmente la situación, a pesar de que ellos, digamos, manifestaban que si eran devueltos a Siria corrían riesgo su vida. Y en este último caso, la Sala Primera considera que hubo devoluciones en caliente justamente porque no se había cumplido con estas entrevistas individuales, análisis de circunstancias, motivación en las decisiones. No hacen el análisis de esta excepción NDNT y además toman en cuenta la sentencia previa MK contra Polonia al considerar que había una práctica
continua, una práctica, ya un patrón en el accionar de Polonia, de rechazar automáticamente cualquier tipo de solicitudes, ya sea que se alegasen cuestiones migratorias o cuestiones migratorias económicas o temor de ser, de ser sometidos a algún tipo de tortura en su país de origen. Y lo que tiene de particular esta sentencia es que, al igual que la anterior contra Polonia, se solicitó la intervención de la Gran Sala por parte del Estado demandado, y el Colegio de la Gran Sala rechazó las solicitudes de remisión del caso, por lo cual quedaron, definitivas las dos sentencias contra Polonia. Y como para cerrar, porque ya estoy pasada de tiempo, un poco lo llamativo que estas dos últimas sentencias son justamente contra Polonia, que vimos, o sea, podemos de alguna forma ver una especie de doble estándar al momento de aceptar migrantes, dependiendo de dónde vengan, porque en estos casos personas migrantes de determinadas regiones, en Chechenia o Siria, las expulsiones fueron de forma colectiva, cuando también vemos hoy en día que Polonia es uno de los países mayores receptores de migrantes ucranianos, y un poco uno entiende que forman parte de un mismo continente, pero en última instancia no dejan de ser personas que de alguna forma están tratando de escapar de una situación de excepción, como pueden ser conflictos en Siria o en este caso en Ucrania, y parecería que no es el mismo estándar cuando se reciben un tipo de personas y otros tipos de personas migrantes. Muchas gracias. Como mencionaron las palabras de apertura, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, es de total actualidad el estudio y la reflexión en relación con la protección internacional de los derechos humanos y la integración regional. Y asimismo, en la conferencia inaugural, el profesor Pisolo evidenció los puntos de convergencia entre la integración regional y la garantía del Estado de Derecho. Por eso, mi presentación va a encontrar los puntos de convergencia y divergencia entre la integración regional y las garantías del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, la presentación tiene como objeto analizar cómo el sistema regional europeo de protección internacional de los derechos humanos converge con la protección del sistema universal, ¿sí?, el derecho internacional de los refugiados, y evidencia cómo toda esta protección internacional funciona o opera como un límite del margen de discreción de los Estados europeos en sus potestades de control migratoria que estuvimos escuchando recientemente. La actualidad de la temática, el marco fáctico, ¿no? Un momento histórico en donde la movilidad humana no tiene precedentes de comparación, como mencionaba Anabel, que me precedió en la palabra. El ACNUR registra 82 millones de personas de las que se ocupa actualmente, ¿no?, están bajo su ámbito, su facultad de protección. De estos 82, 12 millones están en el territorio de Estados miembros de la Unión Europea, ¿sí? Y el ACNUR tiene una gran presencia en Europa a través de 37 oficinas locales que cubren 49 estados y un territorio de la región. Es cierto, como mencionó mi predecesora en la palabra, la crisis de los refugiados en la Unión Europea en 2015-2016, donde recibieron casi 4 millones de requirientes de asilo, ¿no? Algunos autores van a mencionar que no se trata de crisis de refugiados en la Unión Europea, sino de la crisis de Europa ante los refugiados, ¿no? Vamos a encontrar varias lecturas, sobre todo en inglés y poco en español, por eso celebro muchísimo este tipo de actividades de colocar en español el estudio de estas temáticas. La actualidad, 2021, relator sobre los derechos humanos de las personas migrantes, determinó que las devoluciones en caliente, ¿no?, un concepto bastante contemporáneo, extendido y presente en la mayoría de las rutas migratorias. Quiero dejar en claro, esto no es solo las rutas migratorias hacia estados de la Unión Europea, ponen de manifiesto prejuicios discriminatorios arraigados contra los migrantes en situaciones más vulnerables y requirientes de asilos que atentan contra el respeto de sus derechos humanos, ¿no? Un poco la conclusión de Anabel. En este mismo año, el relator reconoció en su informe especial sobre movilidad y COVID que el cierre de fronteras sin distinción o los retornos forzosos
fueron prácticas de los estados que repercutieron gravemente en la protección de los derechos humanos. En consecuencia, algunos solicitantes de asilo encontraron graves obstáculos para poder acceder a procedimientos pertinentes, corriendo el riesgo de ser enviados a lugares donde serían objetos de persecución o daños irreparables. En enero del 2022, el representante del ACNUR para Asuntos de la Unión Europea reconoció que si bien la Unión Europea es una comunidad cimentada sobre Estado de Derecho, se evidencian posiciones y actuaciones divisorias que buscan eludir las obligaciones internacionales del asilo. Preocupada por la propuesta de externalización o subcontratación de las obligaciones de asilos en otros países, instó a los miembros de la Unión Europea a promover una reforma sostenible del sistema de asilo y a lograr avances en cuestiones claves como la solidaridad en el seno de la Unión, ¿no? Febrero de 2022, estamos muy cerca, ¿no? 2 meses atrás, en el caso de RA y otros contra Polonia, ante el Tribunal Europeo, el ACNUR participó como tercera parte, en su calidad de amicus curiae, del tribunal y analizó las prácticas de Polonia ante los requerentes de asilo, específicamente en el borde fronterizo con Bielorrusia, ¿no? Interpretó los principios internacionales relevantes y el derecho europeo aplicable, sobre todo por una normativa adoptada por el Parlamento en octubre del 2021, que concluía esta posibilidad del acceso al asilo solo restringido y condicionado como justificativo para un ingreso irregular, ¿no? Esta noción de esta participación, lo que quiero dejar en evidencia es la actualidad de la temática y la incidencia y la relación del ACNUR en la Unión Europea, con el Tribunal Europeo, etc. Protección internacional de los refugiados, marco de la Organización de las Naciones Unidas, los Estados partes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo adicional de 1967 están sujetos a una serie de obligaciones internacionales. Como parte de la resolución del problema de los refugiados, alrededor del mundo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el sujeto de derecho internacional encargado de monitorear la correcta aplicación del Estatuto de los Refugiados. Tiene facultad de proteger y buscar soluciones para las personas refugiadas y requirientes de asilo, mediante repatriación voluntaria o asimilación en nuevas comunidades nacionales. El Estatuto de los Refugiados tiene 146 estados partes, pero no contiene derecho a petición de los individuos. ¿Qué significa esto? Que el ACNUR, en consecuencia, no responsabiliza internacionalmente a los estados por su actuar. Estrictamente el Estatuto de los Refugiados, bueno, tenemos en su artículo 1, una persona refugiada es aquella que huye del territorio en el que habita, un sentido muy amplio, no del cual es nacional, sino del que habita, por temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupos sociales u opiniones políticas. Un concepto incluso esto de, por sus opiniones políticas, que en el derecho internacional ha traído bastante trabajo, sobre todo en la Convención para la Prevención del Genocidio. El ACNUR también va a reconocer la figura de refugiadas, ¿no? Otorgar esta protección de refugiados a aquellas personas que huyen de situaciones generalizadas de violencia, contextos de graves violaciones a los derechos humanos e incluso contextos de violencia de género. Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado en el marco del Consejo de Europa, un organismo internacional distinto al de la Unión Europea, en vigor desde 1953, sí tiene el derecho a petición de los individuos. ¿Sí? Los individuos pueden peticionar ante el sistema europeo mediante que su órgano de control, esto es el título 2 del Convenio Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 34 es muy amplio, reconoce este derecho de petición para individuos, grupos de individuos y organizaciones no gubernamentales, y el artículo 36 permite la participación de terceras partes. Algo que no se da tanto en el sistema interamericano. Cuando yo empecé a estudiar este Tribunal Europeo desde la protección del refugio, ahora vamos a ver 2 casos, 2 ejemplos de cómo se apoyan estas terceras partes en la participación de un litigio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo no reconoce específicamente el derecho a asilo, ¿sí? Como sí lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, el Convenio Europeo, como me precedió en la palabra y comentó muy bien, el artículo 3 sí tiene la prohibición de la tortura, el artículo 3 el derecho a un recurso, si bien va a trabajar el Tribunal Europeo en la protección de requirientes de asilo y refugiados desde estos 2 artículos convencionales, se va a complementar este convenio con sus protocolos, ¿sí? Tiene varios protocolos, a diferencia de la Convención Americana, que tiene un solo protocolo adicional. El Convenio Europeo tiene varios, y este protocolo número 4, es muy fácil, memotécnico, artículo 4 del Convenio 4, ¿sí? Va a traer la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros. Y a raíz de este artículo 4 del protocolo 4 va a entrar
demostrar toda la protección internacional universal, ¿sí? La protección de refugiados y requirientes de asilo. Refugiados, como expliqué en el marco de la ONU, su propio estatuto, ¿sí? Derecho al asilo, requirientes de asilo, derecho internacional de los derechos humanos. Hoy es imposible no armonizarlos y ese es el trabajo que un poco les traigo hoy o los invito a reflexionar, ¿sí? Atenti también, porque acá viene la integración. Hasta acá estábamos en un organismo, ¿no? El Consejo Europeo. Ahora sí entramos en Unión Europea, entramos a la Carta de los Derechos Fundamentales, la que también mencionó mi colega. Ella mencionó el artículo 19, pero yo les menciono el artículo 18, derecho a asilo. Acá sí tenemos reconocido el derecho de asilo, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y además, este instrumento es muy jugoso para trabajarlo desde el derecho internacional público, porque nos trae en su artículo 52.3 para evitar esta posible incompatibilidad entre tratados internacionales, la noción de interpretarlos de forma armónica, una obligación que ya nos trae el artículo 31.13 del Convenio de Viena del Derecho de los Tratados Internacionales. Y entonces, en conclusión, el Tribunal Europeo solo va a tener competencia en razón de la materia, ¿sí? El Tribunal Europeo, solo del Convenio Europeo y de sus protocolos. Sin embargo, la interpretación armónica le exige traer la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Estatuto de los Refugiados y todo el estándar de protección aplicable con el correr de los tiempos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicado a requirientes de asilo. Ahora bien, los estándares de protección del Tribunal Europeo. Entre 1991 y 2021, el buscador de fallos del Tribunal Europeo arroja un total de 61 casos con referencia al ACNUR. O sea, el ACNUR tiene una gran participación en estos casos que tenga que ver siempre con requirientes de refugio o requirientes de asilo. Solo 11 de ellos son de la Gran Sala, muy pocos. Estos 11 de la Gran Sala implican o han implicado a Eslovenia, España, Grecia, Italia, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Rusia, Suecia y Suiza. El eje de la protección en todos ellos ha sido el principio de no devolución, con sustento, la protección mayor, artículo 33 del Estatuto de los Refugiados. Por un lado, el Tribunal construyó el estándar de protección de la persona requiriente de asilo mediante la prohibición de expulsión colectiva con sustento en el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo. Tenemos el caso Conca contra Bélgica en el 2002, en donde el tribunal determinó que existe violación cuando al requiriente de asilo no se le ofrecen las garantías suficientes para diferenciar su situación individual. Igualmente, a partir del caso IRSI y otros contra Italia del 2012, relativo a la expulsión colectiva en alta mar, desarrolló allí el tribunal una interesante aplicación extraterritorial del Convenio Europeo bajo la figura del control de facto y de iure, sobre todo por ser un buque de bandera militar. Bandera italiana, un buque militar. Es decir, la expulsión colectiva es un límite no permitido dentro de las facultades discrecionales del Estado, ya que viola el artículo 4 del Protocolo 4. Surge esta violación de la falta de examen particular, objetivo e individual, como también mencionara Anabel en su presentación. Y por otro lado, desarrolla todo el estándar de protección conforme las obligaciones que surgen del artículo 3 del Convenio Europeo. Quiero traer, para no aburrirnos más con todo ese desarrollo del artículo 3 que lo pueden leer, algunas referencias a este caso que mencionaba mi colega ND&T contra España, que si bien deja un sinsabor, porque es cierto que la gran crítica pone el peso en la culpa posible de los peticionarios, o lo que se llama siempre en el sistema interamericano la culpa de la víctima, es cierto que nos trae algunos yo le tengo algo de esperanza a la parte resolutoria y todavía vamos a analizarlo a través de algunos elementos del derecho internacional público, ¿no? Bueno, no voy a pasar por alto los hechos, solo voy a agregar que estuvieron 8 horas colgados en la valla, sin ir al baño, sin tomar agua, 8 horas. Si van a la madrugada, es cierto, eligen ese horario, pero bueno, voy a agregar este dato, y que eran muy jóvenes, ¿no? Promedio de 20 años ambos. Bien, generalmente hasta ahora todos los casos que leí son todos varones, los peticionarios, pero nos podríamos encontrar también con familias, mujeres o niños, niñas, adolescentes. Para limitar esta competencia ratión en materia, España sostuvo que no era una expulsión, sino que era un rechazo de admisión, ya que los peticionarios no entraron técnicamente en territorio español, sino que entraron ilegalmente cruzando los bordes. Ellos dicen que como no ingresaron a territorio español, no hubo expulsión. Es decir, que para que haya una expulsión, primero tendrían que haber sido admitidos o entrar en territorio.
Y esta postura fue confirmada por los amicus curiae de Bélgica, Francia e Italia, ¿sí?, como terceras partes en el caso. En consecuencia, el tribunal debió analizar si el término expulsión del artículo 4 del protocolo 4 cubre la no admisión de un extranjero en los bordes fronterizos terrestres, ¿no? Esta fue la novedad de este caso, ¿sí? Es decir, si esa no admisión in limine en frontera terrestre equivale a expulsión en los términos garantizados por este protocolo. Para determinar su competencia material, por un lado tuvo en cuenta, por supuesto, el Convenio Europeo, el Protocolo 4, el Artículo 4, pero también cómo el derecho doméstico y la práctica de España se ajustaban al derecho de la Unión Europea y tuvo en cuenta la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la Unión Europea, y cuyo artículo 18 reconoce el derecho de asilo. Asimismo, trajo como derecho internacional aplicable las obligaciones que surgen de la Carta de la ONU, específicamente el artículo 31. Créanme que no es fácil encontrar tanta armonización, soy litigante del derecho internacional, no es tan fácil encontrar esa apertura de los tribunales internacionales para aplicar derecho internacional general, mucho menos mencionar obligaciones en materia de derechos humanos que surjan de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, va a traer la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el artículo 31 que ya les mencioné, y también va a traer el Estatuto de los Refugiados, varios artículos de la Convención contra la Tortura y, algo interesante, los artículos del Comité de Derecho Internacional sobre la expulsión de extranjeros. El ACNUR va a argumentar también como tercera parte, ¿no?, todos los hechos que vos mencionabas, que evidentemente la incidencia de lo fáctico fue o no tenía en cuenta, eso lo podríamos seguir debatiendo. El tribunal va a admitir que es el primer caso en el que debe analizar la expulsión en un borde fronterizo terrestre, ¿no?, seguido del hecho de que ese borde es generalmente cruzado de forma ilegal y en masa. En su análisis reconoció que los Estados tienen la facultad de regular el ingreso y egreso de personas de su territorio, lo que incluye la especial protección de pasos y bordes fronterizos. No obstante, también confirmó que los desafíos que implica para Estados europeos de los movimientos masivos de migrantes originados por problemas de terceros estados no son un justificativo para adoptar prácticas incompatibles con la Convención y sus protocolos. En su análisis estableció la relación armónica que existe entre la interpretación del Estatuto de los Refugiados, el Convenio Europeo, conforme las reglas que surgen del 31.13 del Convenio de Viena, de los derechos de los tratados. Y luego el tribunal adoptó el concepto de expulsión que surge de los artículos de la CDI sobre expulsión colectiva. Allí vamos a tener el artículo 2, que en forma amplia define expulsión como el acto formal atribuible al Estado por el cual un extranjero es compelido a dejar el territorio de un Estado. Y asimismo, de ese proyecto de la CDI va a tomar el término exclusión del artículo 6b, que refiere a la prohibición absoluta de devolución, entendida devolución, una lectura con el artículo 33 del Estatuto de los Refugiados. Entonces, allí el tribunal concluyó que la prohibición de la devolución incluye la protección de los requirientes de asilos en caso incluso de no admisión y rechazos en la frontera. O sea, es decir, cae el argumento de España. Si bien sabemos cómo finalmente se resuelve no por una cuestión de falta de fondo, es competente para aplicar el convenio. En este caso cae el argumento español, pero sin embargo por una cuestión de prueba y por una cuestión fáctica, ¿sí?, determinan la no violación de España del artículo 4 del protocolo 4 del Convenio Europeo. Para ser breves, voy a traer otro caso también reciente del 2020 del Tribunal Europeo, que es MN y otros contra Bélgica, en donde los peticionarios eran un matrimonio con hijos menores de edad de Siria, habían llegado a Beirut, Líbano, en agosto del 2016, para solicitar en la Embajada de Bélgica una visa humanitaria, conforme el artículo 21 del visado común del Acuerdo de Schengen. Esta solicitud de visa fue rechazada, esta visa humanitaria, y luego de agotar los recursos de apelación sin éxito, los peticionantes, representados por letrados de Bélgica, presentan una demanda al Tribunal de Estrasburgo el 10 de enero del 2018, alegando que la negativa de las autoridades belgas a expedir un visado humanitario les había expuesto a una situación incompatible con el artículo 3 y 13 del Convenio Europeo. El tribunal va a analizar el marco legal aplicable nuevamente, ¿no? Esta idea de interpretación armónica va a traer los mismos instrumentos que mencioné en el caso anterior, pero por una cuestión de brevedad paso a este punto, y va a resolver su falta de competencia ratione loci, ¿no?, en razón del lugar, porque va a decir que declara la denuncia inadmisible
por falta de su competencia en razón del lugar, porque los peticionantes no se encontraban bajo la jurisdicción de un Estado parte del convenio, tal como argumentan los representantes de Bélgica. La postura de Bélgica fue acompañada por un número importante de Estados terceras partes en el litigio, a saber, República Checa, Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia y el Reino Unido, ¿no? El fundamento del tribunal, reiterado, es que el artículo 1 del Convenio Europeo es el que va a cerciorar cuál es su ámbito de aplicación y va a ser solo para personas que se encuentren en la jurisdicción de los Estados partes en el convenio, afirmando que la jurisdicción es una condición sine qua non, ¿no? Va a decir que no se da un caso de excepción. Estar bajo una embajada no es la excepción de estar bajo el control del personal diplomático. Estaban a voluntad y podían retirarse cuando quería, o sea que no se da esta función, una figura de control que ya va a venir muy desarrollada por la Corte Internacional de Justicia, y entonces va a decir que admitir lo contrario sería admitir como casi, y voy a cotear, que admitir lo contrario para el tribunal, es decir, el mero hecho de que un demandante interponga una demanda en un Estado parte con el que no tiene ningún vínculo, no puede bastar para establecer la jurisdicción de un Estado sobre él, porque declarar lo contrario equivaldría a consagrar una aplicación casi universal del convenio sobre la base de las decisiones unilaterales de cualquier individuo, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre, y por lo tanto crear una obligación ilimitada para los Estados contratantes de permitir entrar a un individuo que pueda correr el riesgo de sufrir malos tratos contrarios al convenio fuera de su jurisdicción. Entonces, a modo de conclusión, el Tribunal Europeo ha elaborado un marco teórico y normativo en el que ha basado la protección de los refugiados y requirientes de asilo con sustento en los elementos que le dan competencia material, pero a su vez esta tutela efectiva se va a dar mediante el derecho internacional de los refugiados y requirientes de asilo en sus antecedentes, sobre todo de la Gran Sala, en una interpretación armónica con el Estatuto de los Refugiados y otros tratados internacionales aplicables como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El ACNUR ha sido un actor premiante en estos trabajos del Tribunal Europeo y, de hecho, no es en este caso, pero en el caso de IRSI, casi que el Tribunal Europeo adopta la postura del ACNUR, no ese caso de IRSI que les mencioné contra Italia del 2012. Las prácticas de los Estados y su defensa siempre se sustentan, por supuesto, en su facultad de regular ingreso y egreso de las personas extranjeras en su territorio, la cual, bueno, como ya les mencioné, es llamativo la participación de terceras partes por fuera del conflicto en el Tribunal Europeo. Es decir, no es un caso que solo resuelve a las partes en el conflicto. Y para ir terminando, creo que es muy interesante seguir estudiando y reforzar cuál es también el deber, que no entramos en este trabajo, de debida diligencia exigido por el Tribunal Europeo para aquellos estados con fronteras muy amplias. Muchas gracias. La disertación va a ser acerca del sistema europeo de asilo. Y este tema, quiero decir que inicialmente lo comenzamos a estudiar con una colega que aquí está presente, que es Solana Costa, que trabaja en ACNUR. Así que yo no quería darle mérito a ella por sus aportes inicialmente, y voy a empezar remitiéndome a cuáles son los antecedentes del sistema europeo de asilo. Bueno, primero, en el Tratado de Maastricht ya contemplaba que para la realización de los fines de la Unión, los Estados se iban, en particular la libre circulación de las personas, y sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, los Estados miembros consideraban de interés la política del asilo. Este objetivo se ve reforzado posteriormente en su acta final, a través de la cual incluyen una declaración relativa al asilo. Posteriormente, en las versiones consolidadas del Tratado de Ámsterdam y Niza, se retoma esta idea y se indica expresamente que la Unión tendrá entre sus objetivos mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con las medidas adecuadas respecto al control de fronteras exteriores, el asilo, la inmigración, la prevención y la lucha contra la delincuencia. Desde allí se desarrollaron diversos consejos europeos en distintas ciudades, en las cuales continúan desarrollando y ampliando la necesidad de regular cuestiones vinculadas al asilo. En la oportunidad del Consejo de Tampere en 1999 se creó un grupo de alto nivel en el cual se le asigna el mandato de trabajar el tema de asilo y migración. Y este mandato que se le asigna al grupo de trabajo de alto nivel se proyecta en distintas etapas.
El objetivo inicial del grupo va a ser buscar la armonización legislativa y dinamizar el procedimiento de asilo. Y así va a atravesar distintas etapas a mediano y a corto plazo. A largo plazo lo que busca es contar con normas comunitarias relativas a un procedimiento unificado de asilo para todas las personas que deseen postularse para este tipo de protección. Ahora bien, ¿qué es el sistema europeo de asilo? Y estoy omitiendo algunos eventos históricos, pero para abocarnos a cómo funciona hoy día el sistema europeo de asilo y cuáles son los desafíos. El sistema europeo de asilo busca establecer políticas y acciones internas en materia de asilo que estén en consonancia con los valores y fines humanitarios y que estén regidos por dos principios que a nivel regional americano quizás no son tan conocidos. Uno es el principio de solidaridad, en materia de asilo, por supuesto, y el reparto equitativo de la responsabilidad de asilo. En esa tesitura, nace el Sistema Europeo Común de Asilo, que busca armonizar y articular la protección, distintos tipos de niveles de protección. Y este sistema que se articula sobre distintos tipos de normas, pero puntualmente prevé tres tipos de protecciones. Una, la relativa al asilo, otra que es la protección subsidiaria y otra que es la protección temporal, que sobre esta última me quisiera detener quizás un poquito más en función a la situación de Ucrania. Entonces, estos tres tipos de niveles de protección que prevé el Sistema Europeo Común de Asilo apuntan a tres situaciones distintas y establecen, por el otro lado, son tres niveles de protección frente a situaciones fácticas distintas, pero además también los tres están transversalmente afectados por el principio de solidaridad y reparto equitativo. El fundamento normativo aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo que mencionaba mi colega Anabel, que referenciaba a que se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Viena de 1951 y su protocolo adicional de 1967. Esta referencia es interesante, no solamente por los motivos que mencionaba Anabel, sino porque también en el sistema europeo de asilo lo referencia con el fin de replicar su alcance material y temporal a los estándares internacionales aplicables en la materia. En el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, en el actual artículo 67, también menciona que garantizará la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores y se desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de fronteras exteriores que esté basada, y aquí nuevamente recepta el principio que mencionaba, en la solidaridad entre los Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. En el mismo cuerpo normativo, y aquí es donde me voy a detener un poquito más, el actual artículo 78 expresa que la Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Antes de avanzar sobre estos tres tipos de protecciones previstos en la Unión Europea, sí es importante referenciar el principio de no devolución, que va a estar presente en los tres tipos de protección y que incluso en los nuevos debates que hay sobre el tema aparecen de alguna manera que puede ser cuestionada. El principio de no devolución prevé puntualmente que es un principio que aparece en los convenios de Ginebra y que además reviste el carácter de norma consuetudinaria. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha asignado el carácter de norma de ius cogens. Implica que un Estado no puede devolver a una persona solicitante que le exponga al riesgo del país del cual esa persona se está escapando por el temor fundado o por la aplicación de los elementos subjetivos de persecución que refieren la definición de refugiado. Y este principio de no devolución es consuetudinario y no admite acuerdo en contrario, y en tanto norma de ius cogens así ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, ¿cuáles son estos tres estándares de protección que prevén el sistema europeo de asilo?
Y el sistema, les adelanto que el sistema europeo de asilo no se agota solamente con estas 3 categorizaciones, sino que también establece determinadas obligaciones en los estados parte. Primero, establece un estatuto uniforme de asilo para nacionales de terceros países, válido en toda la Unión. Esto a la fecha no ha sido alcanzado por muchas de las regulaciones que refieren a la protección de asilo, refieren a las legislaciones locales, con lo cual no hay una armonización legislativa completa. Y este Estatuto Uniforme de Asilo para nacionales de terceros países debería incluir las causales de inclusión y de exclusión en la asignación de la protección. Y siempre deberían estar en consonancia con el Estatuto de los Refugiados. Por otro lado, establece un estatuto uniforme de protección subsidiaria para los nacionales de terceros países que, sin obtener el asilo europeo, necesiten protección internacional. Este estatuto uniforme de protección subsidiaria es un estatuto que se aplicaría para aquellas personas que no sean ciudadanos de la Unión Europea y que no alcancen los requisitos de admisibilidad para postularse, para aplicar a un reconocimiento de estatuto de refugiado. Sí tiene una limitación, y también esta protección subsidiaria para nacionales de terceros países van a establecer determinadas circunstancias en las cuales se excluye ese tipo de protección, que si bien no alcanzaría a la de solicitante de asilo, también tendría un tipo de protección comunitaria. Y en general, las causales de exclusión que están reguladas por las legislaciones locales de los estados hacen la referencia al involucramiento en delitos graves y en general que son a veces considerados por la doctrina crímenes internacionales, o crímenes de guerra o crímenes que involucran la violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y por último, aparece un sistema común para la protección temporal de las personas desplazadas en caso de afluencia masiva. Y sobre este punto quizás me quiero detener por la actualidad que tiene el tema. Por primera vez en la Unión Europea, en marzo de este año, se adoptó una decisión relativa a la afluencia masiva provocada por el conflicto en Ucrania. Esta es la primera vez que se aplica este tipo que se adopta una decisión en este sentido, y ha sido objeto de determinados cuestionamientos o críticas porque no habría sido la primera vez que habría una afluencia masiva. Pero este literal, que es el literal C del artículo 78, prevé que este tipo de decisión se tiene que adoptar, primero que involucra la calificación de una situación que puede dar lugar a una afluencia masiva. Y después establece todo un procedimiento mediante el cual se va a otorgar este tipo de protección. Tanto procedimiento, quienes estarían incluidos en este tipo de protección, y por ser temporal, un límite temporal por el cual se otorgaría este tipo de protección. ¿Cuál es el objetivo de adoptar una decisión relativa a la protección temporal? Evitar... está vinculado también con los principios que mencionábamos previamente, la solidaridad y el reparto equitativo. Una afluencia masiva de personas solicitantes o en situación de vulnerabilidad que requieran acogerse a alguno de estos tipos de estatutos de protección, sin duda haría colapsar a cualquier sistema nacional. Entonces, al calificar de una situación como de afluencia masiva, primero se pondría expresamente que es necesario dar una respuesta comunitaria, y además se dinamizaría en el procedimiento para los cuales se asignaría ese tipo de protección. Esta protección temporal que se asigna, que les reitero que es desde marzo de este año, está limitado en su ámbito de aplicación material a las personas desplazadas que han tenido que abandonar Ucrania como consecuencia de un conflicto armado. Esta decisión es de marzo de 2022 y establece, además, es la primera vez que es una decisión de ejecución, implementa la directiva de 2001 del Consejo, que era relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Esta decisión de ejecución de marzo de 2022 establece que
va a acoger o va a proteger a las personas desplazadas de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 en adelante, y además lo que busca también es establecer un estatuto uniforme para preservar la unidad de las familias, es decir, evitar que los distintos miembros de las familias tengan distintos estatutos de protección. Este procedimiento es un procedimiento que está desprovisto, o al menos de exigencias formales, y lo que busca o pretende es simplificar la petición de este tipo de protección temporal a personas que están huyendo de un conflicto bélico. Las personas que se puedan ver o que se hayan acogido a este tipo de protección, es muy amplio quienes pueden postularse, pero básicamente es que se vengan, que deseen salir de Ucrania, y no solamente está limitado a los nacionales de Ucrania, sino a personas que estuvieran o hubieran estado estudiando o trabajando temporalmente antes de que se desate el conflicto, antes del 24 de febrero. Incluso es tan flexible que permite que se postulen a este tipo de protección personas que hayan abandonado Ucrania cuando comenzaron las tensiones. Y que por motivo de este conflicto armado no puedan regresar a Ucrania o no quieran hacerlo. El límite temporal es de 1 año, pero se va renovando mensualmente. Esta decisión es la primera que se adopta en implementación de la otra directiva, y como les mencionaba, ha recibido críticas incluso por la ACNUR, por otras situaciones que también provocaron una afluencia masiva de personas, pero que no recibieron este tratamiento, que, si se me permite, como entre miles y millones de comillas, que es más flexible o que privilegia de algún modo las personas solicitantes que se estén escapando de este tipo de conflicto. Como contracara de estos tipos de mecanismos de protección, la propia decisión establece de qué manera se va a articular el principio de solidaridad y reparto equitativo. Entonces se va a establecer una plataforma de solidaridad en la que los Estados miembros, si no se alcanza tienen que brindar información sobre cuál es la proactividad que tienen en la recepción y en el reconocimiento de este tipo de protección, de modo tal de repartir o equilibrar un poco la carga entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, en cuanto a su capacidad de acogida, y también justamente porque la capacidad de acogida tiene que ver con brindar facilidades para el asentamiento, para el establecimiento de las personas, más allá de la protección jurídica que este estatuto les brindaría. En el ámbito de aplicación material de esta decisión, pueden ser nacionales ucranianos, como les mencionaban, apátridas y nacionales de terceros países distintos de Ucrania que gozaran de protección internacional y que se encontraran en Ucrania, miembros de la familia. Y esta decisión establece que un piso mínimo de la protección. Esto sí es importante, que todas las protecciones o todos los estamentos que mencionabas de protección que prevé el sistema europeo de asilo, es un piso mínimo que va sin perjuicio de que un Estado quiera otorgar un nivel de protección superior al que se le está asignado. Y no solamente pone en foco a la persona solicitante, sino que también hace extensiva a los miembros, diría de la familia, pero no sé si es lo más correcto decirlo, las personas más cercanas de la persona que está solicitando. La familia puede ser el cónyuge, la pareja, los hijos menores, otros parientes cercanos, justamente porque busca de alguna manera reflejar y proteger la unidad de la familia en cuanto al estatuto de protección. ¿En qué situación está hoy día el sistema europeo de asilo? Bueno, el sistema europeo de asilo está atravesando, si bien ha tenido varios avances y algunos que son muy recientes,
uno quizás el más notable es el paso o la creación de la Agencia Europea de Asilo, que subió el estamento institucional a principios de este año, en enero de este año. También tiene ciertos desafíos por delante que se han planteado y varias iniciativas de proyectos legislativos de diversa índole que están en debate, que tienen que ver, por un lado, con la gestión del asilo en los términos de la carga que se establece en cabeza de los estados, en particular en la determinación de cuál es el primer estado al cual ingresan los solicitantes de asilo, que son aquellos estados que después se establece una cierta carga en el procesamiento de todo lo que es el proceso de la solicitud de estos mecanismos de protección. Y asimismo, porque también esos países que son los primeros que reciben este tipo de peticiones son los que después tienen las obligaciones de reasentamiento de estas personas, de brindarles los beneficios sociales, jurídicos, para que estas personas se puedan asentarse en sus propios territorios. Eso por un lado, o sea, la gestión de asilo vinculada al primer estado al que llegan los solicitantes, que es muy desproporcionado. Por lo general, las últimas estadísticas son muy dispares en cuanto a cuáles son los primeros países que reciben solicitantes de este tipo de protección. Por otro lado, aparece la perfección o la amplitud de medidas temporales y extraordinarias. Esta última decisión que mencionaba es un ejemplo de la implementación, que es la primera que se utiliza y que es necesaria, sobre todo cuando hay una inminencia de afluencia masiva de personas que van a requerir este tipo de protección especial. Otra de las medidas que están en debate es la actualización de Eurodac, que es la agencia para el procesamiento de datos, lo cual esto permitiría acceder fácilmente a los datos de las personas que soliciten este tipo de protección para procesar sus solicitudes y también para las fuerzas de seguridad en lo que hacen el control de fronteras, para respetar los derechos que los solicitantes y las solicitantes tienen. Lo de la agencia lo mencioné. Por otro lado, hay iniciativas que buscan elevar al nivel de reglamento justamente los estándares para la determinación del sistema europeo de asilo y evitar que siga siendo tan dispar y que muchas veces las regulaciones sean un poco dispares en cuanto a los requisitos para la solicitud, a los plazos y a los beneficios a los cuales se pueden acceder. No solamente para el reconocimiento de este tipo de medida de protección, sino también a las condiciones de acogida y de reasentamiento. Y en relación a las condiciones de acogida y vinculado a lo que es el principio de solidaridad y distribución equitativa, también hay determinadas iniciativas en el marco de la Unión Europea, programas que buscan que los estados les brinden datos sobre cuál es el nivel de acogida que ellos tienen para, en el caso de que no se alcancen los porcentajes establecidos para que esto sea equitativo, ir a buscar como nuevos estados que colaboren en la recepción tanto de las solicitudes de protección en los distintos niveles, así como también para que colaboren en lo que es el reasentamiento de estas personas. Para ir concluyendo, en la Unión Europea las iniciativas en materia de asilo no han sido ajenas al impacto de la pandemia desatado por el COVID-19 y sí han habido distintos pronunciamientos en el sentido de que si bien era preocupante el avance de la pandemia y que esto ameritaba tomar ciertas restricciones al goce de determinados derechos, esto no tendría que implicar bajo ninguna manera restringir el derecho a peticionar por una protección de asilo en los distintos niveles, que tendría que ser cualquier tipo de medida tendiente al control de la expansión de la pandemia, tendría que ser proporcional al objetivo sin atacar otro tipo de derechos de protección como son los mecanismos previstos en el sistema europeo de asilo.
Bueno, sin más, esto es todo por hoy. Gracias. El tema que me ha tocado a mí para mi exposición tiene que ver con las garantías mínimas del proceso migratorio en el sistema interamericano. Este tema nos obliga a ponernos en un contexto que es el de los flujos migratorios como un fenómeno dinámico, como un fenómeno complejo y también multicausal. Todos sabemos, y esto está a la vista, y la realidad y los sucesos que ocurren a diario nos van poniendo frente a nosotros que los grandes desplazamientos de personas y de grupos tienen que ver con estas crisis sociales, económicas, políticas que el mundo vive y viene atravesando, acompañando el desarrollo de los tiempos, y también las crisis alimentarias que hoy lo señalaba uno de los expositores, estamos viviendo a consecuencia de la guerra de Ucrania con Rusia. También estos desplazamientos se deben a las guerras, a las persecuciones, a las catástrofes naturales que producen estos desplazamientos de personas, que también buscan otros lugares seguros para vivir. Entonces, en ese contexto, estos desplazamientos de personas recurren a distintos lugares, sea como lugares de tránsito o de residencia, y en ellos tienen que someterse a determinados procesos para poder residir en forma permanente, transitoria o temporaria y hacer valer sus derechos. Por eso es tan importante el tema relativo a las garantías mínimas en los procesos. Los estados han asumido una obligación internacional y en el marco de esa obligación internacional, con mayor o menor medida y con más o menos grado de compromiso, han ido adaptando y aplicando, ayornando sus procesos migratorios a los requerimientos y las obligaciones convencionales que marcan las convenciones. Pero a pesar de ello, todavía vemos que existen muchos obstáculos para remover y es necesario optimizar los esfuerzos para lograr que exista un verdadero debido proceso y un real acceso a las garantías mínimas, sobre todo en los procesos migratorios. Entonces, en estos momentos y en estos minutos que tienen ustedes, mi propuesta es referirme a las garantías mínimas del sistema interamericano, que son aplicables a los procesos migratorios, y también hacer una referencia o identificar algunas bases y principios que sirven de sustento y en la que esas garantías mínimas encuentran sus raíces. Por supuesto que el principal instrumento de referencia va a ser la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento más importante de protección de los derechos de las personas migrantes y que contempla un conjunto de garantías mínimas propias del debido proceso. Este instrumento se encuentra enriquecido y también complementado por la labor consultiva y contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a través de sus opiniones consultivas y de sus sentencias ha ido reconociendo también e interpretando estas garantías mínimas que están reconocidas en la Convención y también ha ido sentando estas bases y principios que sirven como guía de aplicación y de interpretación de estas garantías. Entonces, dicho esto, a modo introductorio, tenemos que partir de una consideración muy breve de qué son las garantías mínimas. Son un conjunto de requisitos, son requerimientos básicos que deben observarse en todas las instancias procesales, de modo que las personas se encuentren en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado emitido por cualquier autoridad, sea administrativa, judicial o legislativa. Esta conceptualización la ha dado la Corte Interamericana en una de sus sentencias en el caso Familia Pacheco Tineo contra Estado Plurinacional de Bolivia del año 2013, y justamente este caso versaba sobre la expulsión de Bolivia de la familia Pacheco Tineo, fundado en su condición de migrantes irregulares.
Entonces, en el contexto de ese caso, la Corte ha dicho que las garantías mínimas son este conjunto de requisitos o requerimientos básicos y que son propias del debido proceso, entendido como lo integran al debido proceso, entendido como una protección fundamental, como la garantía más importante y fundamental de las personas. Y que, como nos enseñaba nuestro profesor Vidar Campos, consiste en la oportunidad de participar con verdadera utilidad en un proceso. Entonces, este conjunto de requisitos o requerimientos básicos, estas garantías mínimas, es importante que las autoridades del proceso las respeten, las hagan respetar y las cumplan, para garantizar que las personas migrantes puedan realmente acceder y hacer efectivos los derechos que están reconocidos en las convenciones y en las leyes. A modo general, la Convención Americana de Derechos Humanos hace una referencia en el artículo 1, en su primer artículo, de una forma muy general a estas garantías. ¿Por qué? Porque el artículo 1 establece el compromiso que tienen los estados de respetar los derechos y obligaciones que están reconocidos en ella, y dice la Convención, y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sometida a su jurisdicción, sin distinguir y sin discriminar por ningún motivo, incluido motivo referido al origen nacional o a la condición migratoria. Entonces, allí encontramos una referencia general a la importancia que tienen las garantías en el proceso. Luego, la Convención en el artículo 8 así, hace un tratamiento muy específico de las garantías bajo el título de garantías judiciales. Después vamos a ver que no son solo garantías judiciales, sino que se aplican a procesos de diversa naturaleza. Y así ya hace un tratamiento específico de las garantías. En materia migratoria, hablando de los procesos migratorios, estas garantías que están contempladas en el artículo 8 de la Convención también deben aplicarse y respetarse en el proceso migratorio. Entendido este proceso en un sentido muy amplio, lo vamos a entender, como el conjunto de etapas que deben cumplirse para que una persona pueda tramitar su ingreso, admisión y residencia en un país distinto al de su nacionalidad, sea que sea una residencia temporaria, transitoria o permanente, y que se desarrolle en sede administrativa o en sede judicial. También cuando hablamos de procesos migratorios, lo vamos a hacer en referencia a aquellos procesos, aunque son más breves, y por ahí son trámites que se cumplen en fronteras, y que también tienen complejidades específicas. Por supuesto que también estas garantías del artículo 8 se aplican a los procesos que tienen que ver con la solicitud de la condición de refugiado, pero que tienen un tratamiento específico en la normativa específica de los refugiados. Por eso no me voy a hacer referencia ahora a eso, sino solamente nos vamos a circunscribir al tema de los migrantes. Entonces, en este sentido amplio, entendido el proceso migratorio, en esta mirada, en este sentido amplio, la Corte ha reconocido que este artículo 8 resulte de aplicación a los procesos migratorios. Y lo ha reconocido expresamente en alguna de sus opiniones consultivas, por ejemplo, y en algunas de sus sentencias. En el caso Vélez-Lor contra Panamá, una sentencia del año 2010, que estaba referida al señor Vélez-Lor, de nacionalidad ecuatoriana, que fue detenido y procesado en Panamá, también por cuestiones referidas a su situación migratoria. Allí fue detenido, fue procesado, y se le desarrolló un proceso sin que se cumpliera ningún tipo de garantía, ni el derecho a ser oído, estuvo privado de la libertad con exceso de tiempos y de plazos. Entonces, en el marco de ese análisis que hace la Corte, a partir del caso Vélez-Lor, la Corte dice que en los procedimientos migratorios deben observarse y ellos deben desarrollarse conforme a las garantías del debido proceso.
Y también en una opinión consultiva, en la 9 del año 87, nos vamos unos años más atrás, la Corte dijo también, y ha dicho que el artículo 8 contiene un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías. Es decir, la Corte ya está haciendo esta interpretación del artículo 8 de la Convención, aplicándolo específicamente a los procesos migratorios. Estas garantías que están previstas en el artículo 8, que no lo voy a leer porque es muy extenso y también por respeto al tiempo de ustedes, que ya llevan parte de la tarde aquí escuchándonos, estas garantías voy a analizar y me voy a referir puntualmente a alguna de ellas, pero antes de entrar a la consideración particular, me interesaba señalar 4 cuestiones. En primer lugar, estas garantías, o este elenco de garantías, este conjunto, se aplica a toda persona que se encuentre en un contexto de migración. ¿Esto qué significa? Significa que se aplica a todo tipo de migrante. El migrante económico, el migrante que migra por razones de estudio, el migrante que huye o que emigra por razones vinculadas con algún desastre natural. Los migrantes cuando son niñas y niños también, que en ese caso la Corte ha desarrollado toda una jurisprudencia específica a la que le he dado tratamiento en la opinión consultiva 21 del año 2014, justamente haciendo mucho hincapié en que estas garantías mínimas del artículo 8 deben adecuarse a la autonomía progresiva y a la capacidad en desarrollo evolutiva que tienen los niños y las niñas, que debe respetarse su derecho a ser oído, cómo debe interpretarse en el contexto de un proceso migratorio. Y por supuesto también se aplica a los solicitantes de asilo y refugio, como dije, no me voy a referir ahora, pero también que tienen un tratamiento especial en la opinión consultiva 25 del año 2018. Entonces, en primer lugar, estas garantías se aplican a toda persona en contexto de migración. En segundo lugar, estas garantías también se aplican en relación a todo migrante, cualquiera sea su estatus migratorio. Esto también es muy importante, porque estas garantías, gozan de estas garantías tanto los migrantes regulares como los irregulares. ¿A qué me refiero? Aquel migrante que ingresó a un estado y hizo los trámites pertinentes para residir, pero también se aplica al migrante irregular, es decir, aquel que ingresó por un paso fronterizo quizás no habilitado, o el que ingresó y tuvo una residencia irregular y al cabo de un tiempo se le venció esa residencia precaria o esa residencia temporaria y no volvió a renovar y ni a regularizar su trámite. Es decir, se aplica a toda clase de migrante. También esto lo ha señalado la Corte en algunas de sus opiniones consultivas, en la 16 del año 99 y también en la 18 del año 2003, en ocasión del tratamiento de las garantías mínimas en los procesos. En tercer lugar, estas garantías se aplican a toda clase de proceso, cualquiera sea su naturaleza, sean procesos administrativos, judiciales, laborales, de carácter fiscal. Y en esto la Corte ha hecho una interpretación muy amplia, que como yo lo mencionaba al inicio, se refiere a las garantías judiciales, su título se refiere a las garantías judiciales, pero la Corte ha dicho, por ejemplo, en el caso Baena Ricardo versus Panamá, que si bien el artículo 8, su título se refiere a las garantías judiciales, se aplica a todo tipo de recurso, no solamente a los judiciales. Y en el caso familia Pacheco Tineo contra Estado Plurinacional de Bolivia, la Corte expresamente ha dicho, y lo voy a leer, que el elenco de garantías mínimas del debido proceso legal se aplica en la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional,
debe respetar el debido proceso legal, en el párrafo 130. ¿Bien? Entonces, a todo tipo de proceso. Por lo tanto, se aplica a los procesos de naturaleza migratoria, a los procesos migratorios. Y dentro de ellos, estas garantías se van a aplicar tanto en los procesos administrativos, migratorios administrativos, como los procesos que se desarrollan en la instancia judicial. Y por último, este conjunto de garantías también puede ser ampliado a partir de esta interpretación que hace la Corte teleológica, sistemática y dinámica, teniendo en cuenta las particularidades específicas de cada caso. Bueno, dicho esto, estas 4 cuestiones generales, sí, ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas u opiniones en relación a algunas garantías mínimas particulares que están consagradas en el artículo 8 de la Convención, aplicadas por supuesto al proceso migratorio. La primera de ellas es el derecho a ser oído. Bueno, esta es la primera, es la más fundamental de las garantías, junto con la garantía del principio de inocencia, y esta garantía supone la posibilidad del migrante de recurrir ante los órganos de un Estado que son competentes para resolver un caso, para presentar su pretensión, para ser escuchado y para exponer sus argumentos previo a que se resuelva. Es sinónimo de tutela judicial efectiva el derecho a ser oído. Y junto con esta garantía del derecho a ser oído, aparecen en el artículo 8 otras garantías que tienen que ver con el juez, con la necesidad de que el juez sea imparcial e independiente y que esté establecido por ley con anterioridad al hecho, lo que alude a la noción de juez natural, y que se respeten, por supuesto, los principios de atribución de competencia. Este derecho a ser oído, en el caso de niños y niñas migrantes, tiene connotaciones muy específicas, sobre todo priorizando la consideración primordial que se le debe dar al interés superior de los niños. Otra de las garantías es la asistencia gratuita por traductor o intérprete. Se vincula esta garantía con el derecho a ser oído. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la posibilidad que tiene un migrante de poder expresarse y en el idioma o en un lenguaje que él pueda comprender y también pueda ser oído y pueda comprender de qué se lo acusa y manifestar sus expresiones. Difícilmente lo va a poder hacer si en el país donde se encuentra no se habla el idioma que él conoce. Entonces, esta garantía es muy importante y muchos obstáculos relativos a esta garantía de la asistencia de un traductor o intérprete se ve mucho en los procedimientos migratorios que se desarrollan en el interior del país, donde muchas veces en las oficinas migratorias no se cuenta con traductores o intérpretes de los distintos idiomas, ¿no? No ocurre lo mismo en provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. En el interior del país por ahí suele pasar eso, y esta garantía queda en algunos casos un poco resentida. Otra garantía es la preparación de la defensa, que alude a que el migrante tiene que contar con el tiempo y los medios necesarios para poder preparar su defensa, para poder reunir las pruebas, para poder recolectar la documentación que necesita para su trámite, por ejemplo, su trámite de residencia en el país. Y eso no lo va a poder hacer si cuenta con plazos que son irrazonablemente muy breves. Entonces, todos sabemos que reunir la documentación para hacer un trámite de residencia temporaria, permanente o transitoria, por ahí es complejo. Hay documentación que se tiene que pedir a un consulado, que depende de muchas circunstancias y de otros organismos externos, y al migrante le cuesta acceder. Entonces, si cuenta con poco tiempo para presentar y reunir su documentación, difícilmente pueda acceder a su regularización migratoria. Entonces, esta garantía se vuelve y se afecta. Otra de las garantías es la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia, bueno, responde al principio general de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, su responsabilidad ante un hecho que se le imputa. En el ámbito migratorio, esta garantía del principio de inocencia, de la inocencia, tiene connotaciones muy particulares. ¿Por qué? Porque en la mayoría, o en muchas sociedades, el migrante carga con ese prejuicio de que todo migrante es sospechoso y a priori se lo responsabiliza o se lo tilda de ilegal o de sospechoso. Entonces, esta garantía tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con garantizar que la persona migrante, ante cualquier tipo de acusación o de falta administrativa o procedimiento sancionatorio que se le inicie, tiene que preservarse su inocencia, ¿bien? Y tiene que darse consecuentemente todas las garantías para que ello suceda. Por ejemplo, las llamadas detenciones en los centros de retención tienen que ver con esto, ¿no? De anticipar y considerar como responsable o como culpable a un migrante antes de que se dicte una resolución. Por eso, dependiendo del contexto, dependiendo del plazo, muchas de las detenciones de los migrantes en estos centros de retención hasta que se hagan efectivas las medidas se consideran contrarias a las garantías que la Convención reconoce. Otra de las garantías es la asistencia o la defensa técnica. Y se relaciona con la posibilidad, el derecho que tiene el migrante de ser asistido por un defensor, sea que él se lo proporcione o proporcionado por el Estado, que postule por él y que presente su defensa técnica jurídica ante un hecho del que se lo imputa, que puede ser, por ejemplo, su irregularidad migratoria y la consecuente expulsión. En este sentido, vuelvo a retomar el caso Vélez-Lor contra Panamá, donde la Corte ha dicho lo siguiente en relación a esta garantía mínima del proceso. Ha resaltado la Corte la importancia de la asistencia letrada en casos en que se trata de una persona extranjera, que puede no conocer el sistema legal del país, situación que puede verse agravada cuando la persona se encuentra privada de su libertad. Ahí me están avisando que tienen que cerrar la transmisión. Cierro con esto y concluyo. Lo cual requiere que el Estado receptor tome en cuenta las particularidades de la situación para que realmente pueda entonces gozar de esta garantía. Bueno, la última garantía es el derecho a un recurso efectivo, ¿bien? Y que tiene que ver con esto, con la posibilidad de que el migrante cuente con un recurso ante una instancia superior para que la decisión del Tribunal Inferior pueda ser revisada. Dejo aquí y agradezco el espacio y la oportunidad y el tiempo de escucha. Muchas gracias.